Hola queridos caminantes de la luz, en el video de hoy aprenderán la quinta ley del universo que se llama la ley de atracción. Como es habitual en nuestros videos, al lado derecho tengo algunas preguntas que la gente me hace para responderlas y también algunos apuntes que tengo sobre el tema que quiero tratar. Entonces, pues vamos a estar interactuando con las preguntas. Bien, entonces en el video de hoy veremos cómo funciona, por qué funciona, veremos la frecuencia de los pensamientos y también hablaremos sobre cómo estimular la abundancia y mucho más. Así que no te pierdas llegar al final de este video porque aprenderás la técnica 4 y 5, que son técnicas prácticas para que puedas aumentar tu cociente de luz y tu desarrollo personal. Así que no se diga más, vamos a ello. Hay una frase muy linda que dice: atraes todo aquello en lo que te enfocas. Entonces podemos analizar que el ser humano es un creador por naturaleza. Todo lo que existe en el mundo es porque alguien lo ha creado, ¿no? Entonces de alguna manera como que atrajo esa idea y la pudo materializar. El problema es que el problema de la humanidad es que tenemos la mente contaminada. Entonces la tenemos contaminada de culpas, de miedos, de inseguridades, de angustia. Y entonces, ¿qué pasa? Que al tener esos datos a un nivel inconsciente, entonces terminamos materializando aquellas cosas que más tememos. Algo que la mayoría de las personas no saben es que el planeta Tierra es un planeta de expiación, es un planeta de purificación y de prueba. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente llega aquí al planeta y uno le dice, ¿y tú sabes a qué viniste al planeta? La gente dice, a ser feliz. Sí, uno puede ser feliz, pero entendiendo cómo funciona la vida y qué quiere la vida de nosotros. Entonces, cuando decimos que el planeta es un planeta de expiación, o sea, de purificación, significa que venimos a trabajar acá. Y alguien dirá, ¿pero a trabajar? Sí, a trabajar el alma. O sea, no solo el trabajo, donde tú consigues los recursos para comprar tus cosas, el alimento, proteger, digamos, a tu familia, sino que venimos aquí a purificar aquellas cosas que no hemos podido resolver, ya sea en esta vida o en vidas anteriores. Entonces hay un gran trabajo que hacer y por eso existe esta ley, la ley de atracción. Porque ¿qué hacemos los seres humanos? Cuando algo no nos gusta o tenemos una emoción, digamos, muy fuerte, vivimos una emoción muy fuerte o traumática, lo que hacemos es que la metemos en nuestro subconsciente, ¿no? O en el inconsciente, depende del trauma. Y entonces, ¿qué pasa? Que después como que nos olvidamos de eso y sí, y lo dejamos allá metido, pero no lo resolvemos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que si yo sé que este es un planeta de expiación y de purificación, entonces uno dice, tengo que purificarme. No es solo pasarla rico y ya. No, tengo que purificar. Entonces ya empieza a ampliarse el rango, ¿no? Bien, entonces esta ley, digamos, la vida tiene un objetivo evolutivo con nosotros. La vida es perfecta y está regida por una inteligencia superior, que la podríamos llamar la inteligencia universal. Que si la comparáramos con la IA, que ahorita está muy de moda hablar de la inteligencia artificial, pues la inteligencia universal es infinitamente más sofisticada que la IA que conocemos. Y si la IA que conocemos hoy en día nos aterra, nos asombra de ver la capacidad tan impresionante y que en tiempo real te puede dar una respuesta sobre casi cualquier pregunta que tengamos, ahora imagínate la inteligencia universal que va cuadrando todo lo que a ti te pasa en la vida para que funcione como a modo de espejo y tú vayas viendo
las cosas que tienes que ir corrigiendo en tu interior. Lo que pasa es que como la gente no lo sabe, entonces pues ve que la vida le presenta situaciones, le presenta circunstancias a veces muy difíciles, a veces un poco complejas, a veces muy agradables, pero lo que no saben las personas es que eso tiene un objetivo, que no es por molestar. Entonces cuando uno empieza como a respetar esa sabiduría de la vida, comienza uno ya no, digamos, a hablar tanto, sino a observar y a contemplar lo que la vida nos está presentando a cada instante de nuestro momento presente. Bien. A veces nos pasa lo que habla el mito del avestruz, ¿no? Que claro que es un mito, pero se dice que el avestruz, cuando está en peligro, mete la cabeza dentro de la arena, ¿no? Y ya se desapareció el problema. Y a veces el ser humano hace lo mismo. Piensa que con mandar un problema que tiene a su inconsciente o a su subconsciente, o sea, las partes más profundas de su mente, entonces ya el problema desapareció y ya no tiene que afrontarlo. Y resulta que eso va quedando grabado. Y por la ley de atracción tendrá que ser puesto o llevado a la luz en algún momento de la vida. Entonces mira que la cosa no es así como tan fácil. Bien. Si tú crees a un nivel inconsciente que debes de estar sola o solo, pues la vida te va a presentar todas las oportunidades para que estés solo. Y entonces ahí es cuando la gente dice, ay, pero ¿por qué siempre estoy solo o sola? No consigo a nadie. Pues porque tú a un nivel inconsciente tienes metido que quieres estar solo. O sea, o en algún momento de tu vida tú dijiste, ay, yo prefiero estar solo que mal acompañado. Y grabaste tanto eso, o sea, lo hiciste con tanto sentimiento que quedó grabado en el inconsciente, y por ley de atracción eso es lo que tú atraes en este presente, digamos. Entonces, fíjate, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Bien, vamos a ver cómo funciona la energía del pensamiento. Recordemos que Nikola Tesla decía, si quieres entender el mundo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces sabemos que toda la materia que conocemos es energía, y esa energía vibra, ¿no? ¿Por qué vibra? Porque pues está compuesto de moléculas, las moléculas tienen electrones, protones, neutrones, y los electrones se están moviendo alrededor de los protones y de los neutrones. Entonces eso siempre está en movimiento. Entonces la vida siempre está en movimiento. La vida siempre está vibrando. La vida no es una cosa quieta ahí, no. La vida está en continuo movimiento. Entonces tenemos que ir desarrollando la capacidad de observarla. Digamos que no todos los pensamientos y las emociones son los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que pensamientos, por ejemplo, o emociones, por ejemplo, de tristeza, de desilusión, de rabia, de egoísmo, de temor, de duda, todos estos pensamientos se les llama pensamientos de baja vibración. Y en esta dimensión en la que nos encontramos, que es la 3D, ¿no? La tercera dimensión, pues esta dimensión es muy compatible con ese tipo de pensamientos, ¿no? Bien, y esos pensamientos hacen que la persona vibre muy bajito. Entonces tú podrás ver que cuando una persona está triste, como que baja su ánimo, baja o sea, le cambia la mirada, le cambia o sea, ya no hay sonrisa, no hay nada, tiene un rostro así como de tristeza. Y tanto es esto que si tú vas pasando y le dices, oye, ¿qué te pasa? Te veo triste, te siento triste, ¿no? ¿Por qué le dices te siento triste? Porque esa persona bajó su vibración y entonces tú alcanzas a percibir esa tristeza, ¿no?
Inclusive el cuerpo reacciona físico-químicamente ante esa tristeza y le puede salir una lágrima a la persona, o puede ponerse a llorar, o simplemente se sienta y casi que dice tierra cómeme, ¿no? Porque está muy mal, está muy triste. Entonces, esos pensamientos que hacen sentir de esa manera a una persona se les llama pensamientos o emociones de baja vibración. Pero ahora miremos lo contrario, cuando uno está muy alegre, cuando uno es optimista, cuando uno es como echado para adelante, cuando siempre está buscando hacer las cosas de la mejor manera posible, cuando la persona es empática. Entonces, ¿qué pasa? Que esa actitud y esos pensamientos que se generan en esos momentos de alegría y en esos momentos como de paz, entonces a eso se les llama pensamientos pentadimensionales. ¿Eso qué significa? Que tienen un rango de frecuencia muy alto y hace que la vida de esa persona en ese instante presente pues sea muy agradable, y si alguien se topara con ella en ese momento pues se sorprendería, ¿no? Le diría, oye, te veo muy alegre, o sea, qué chévere, cuéntame qué te pasó. Entonces te va a contar, no, que me pasó esto, que lo otro, y estoy feliz porque me gané una beca, o porque me van a invitar a comer, o porque, bueno, por el motivo que sea, o me regalaron un libro, o voy a ir esta noche a bailar, o bueno, lo que sea. Entonces, si te das cuenta, esa persona está feliz y entonces emana una energía y una frecuencia con un rango de altísima vibración. Entonces, una persona entre más vibre con pensamientos pentadimensionales, pues empieza a sanar mucho más rápido todos los pensamientos densos o las formas de pensamientos ináureas que pueda tener almacenadas en su inconsciente o en su subconsciente. Muy bien. Algo que la humanidad, casi nadie sabe, es que en el inconsciente y el subconsciente funciona como un repositorio de formas de pensamiento densas. Entonces, creo que les ha pasado alguna vez que por ejemplo, tú te sientes, digamos, no sé, de mal genio, pero de mal genio a cada instante. O sea, hay personas que viven de mal genio, a toda hora, de mal genio. Y entonces, pues alguien ve a esa persona y dice, uff, pero qué geniecito, ¿no? ¿Cierto? Pero lo extraño es de que esa persona de mal genio cree que el mal genio es de ella, ¿sí? Ella cree y jura que el mal genio es de ella, porque ella no sabe que es que en lo más profundo de la mente tiene algo que se llama forma, pensamiento cinabrio. Cinabrio significa denso, y que ahí hay una forma de pensamiento, o sea, hay como una especie de entidad, hay una energía que hace que se sienta así, de mal genio. Y esto cuando uno lo escucha la primera vez, uno dice, no, que eso son mentiras. Pues no, no son mentiras. Y tanto es esto cierto que si tú miras una persona que todos los días está de mal genio, todos los días a toda hora, la cara le cambia, ¿no? O sea, tiene cara como de una persona regañona. Y entonces su postura, su complexión, su mirada, su todo demuestra que es una persona de mal genio. ¿Ves? Es porque ya ese arquetipo o esa forma de pensamiento ya casi que tomó control casi que total hasta del aspecto físico de la persona. Cuando tú ves una persona, por ejemplo, que le gusta beber mucho, tú miras y tiene unos rasgos muy característicos, ¿no? Como que se le agranda mucho la nariz, como que la mirada le cambia, la forma de caminar y casi que la forma de hablar, ¿no? Empieza a hablar así, todo como así, como sí, yo creo que sí. O sea, como que hasta la forma de hablar, como que
como que pareciera que está tomada sin inclusive haberse tomado nada, ¿cierto? Pero hasta la forma de reírse, ¿sí? Por ejemplo, una persona tacaña, entonces tú miras y es como muy rígida, ¿no? Y entonces no se invita digamos, un paquete de papas. Porque esa forma de pensamiento que está en su inconsciente termina casi que manejándolo, ¿no? Casi que manejándolo y el problema es que manejándolo a diario. Entonces, esta ley de atracción, ¿qué pasa? Pues que ella obedece a lo que tú tengas en tu inconsciente y en tu subconsciente. Entonces ella va y busca ya, es como un computador que cuando tú le pides un dato, ella va y busca en ese repositorio y pues lo que encuentra, por ejemplo, si lo que encuentra es tristeza, entonces replica la tristeza. Si lo que encuentra es odio, entonces le avisa a la computadora universal que maneja la vida que genere esas realidades de odio. Entonces, saber esto es muy importante porque te puede cambiar la vida, ¿no? Porque te da las explicaciones que tú decías, pero ¿qué pasa? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Pues es por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente mira esta ley de la atracción y pues la gente la quiere utilizar pues para tener una vida de abundancia, ¿no? ¿Cierto? O eso es lo que uno ve en los programas que le dicen, que la ley de atracción, ¿no? Pero nadie le cuenta esta parte negativa que tiene la ley de atracción. Pero no es porque la ley de atracción sea negativa, es que es por lo que tú tienes en el inconsciente. Es por eso, porque la ley es neutra, ¿no? Es como un cuchillo. Si tú coges un cuchillo para cortar unos alimentos, para preparar el almuerzo, pues el cuchillo tú dirías que es una herramienta positiva. Pero si tú coges el cuchillo para lastimar a otro, pues tú dirías que el cuchillo es una herramienta negativa. Pero si tú analizas, el cuchillo no es ni positivo ni negativo, es simplemente una herramienta. Lo mismo pasa con las leyes del universo. No es que sean buenas ni malas, son herramientas. Entonces hay que aprender a entender cómo funcionan para manejarlas de la mejor manera, o sea, de forma correcta, y así lograr que nos traigan beneficios a nuestra vida. Bien, entonces, ¿qué es una vida abundante? Una vida abundante es aquella que está llena de pensamientos pentadimensionales de alta vibración. Entonces, por ejemplo, cuando uno estimula la alegría, cuando le gusta la belleza, cuando la persona es respetuosa con los demás, cuando desarrolla el amor fraternal, cuando vive alegre, cuando siempre está dispuesta a ayudar a otro, cuando, por ejemplo, le gusta ser creativa, le gusta contemplar la vida, le gusta jugar, bromear, reír. Entonces, todo eso es lo que genera una vida abundante. Entonces, normalmente la gente oye la ley de atracción, ¿no? O que le van a hablar de eso y de inmediato piensa en la abundancia, pero piensa que la abundancia es tener plata. Y resulta que sí, el dinero puede solucionar muchas cosas de la vida, pero puede haber alguien que tenga mucho dinero, pero vive triste, vive mal, vive supremamente estresado. Entonces, la verdadera abundancia no se trata de simplemente tener recursos, sino la verdadera abundancia se trata de que tenga recursos, de que los disfrutes con las personas, digamos, con las personas que te rodean, de que la pases bien, de que puedas hacer las cosas que te gustan, de que puedas trabajar en algo para pues tener tu sustento, de que puedas estudiar, de que puedas, no sé,
cumplir aquellas cosas en las que tú te sientes realizado o realizada. Entonces, esa es la abundancia. Entonces, entre más tú generes pensamientos y emociones pentadimensionales, o sea, pentadimensional significa que son compatibles con la quinta dimensión. Porque recuerden que nosotros estamos en tercera dimensión, pero nuestro objetivo es pasar a quinta, ni siquiera a cuarta, a quinta. Porque hemos visto en los videos anteriores que la cuarta dimensión también maneja mucha densidad, igual que acá. Entonces, pues pasar a cuarta, pues no tendría mucho sentido. Tenemos que pasar esa quinta. Y para pasar a quinta se necesita vivir de una forma pentadimensional. O sea, que nuestro rango de frecuencia, ¿sí? O sea, nuestra vibración se mantenga la mayor parte del tiempo vibrando alto. Eso no significa que en un momento de nuestra vida no podamos tener un problema. Por ejemplo, se nos murió la mascota, por ejemplo, y pues obviamente vamos a estar tristes, ¿cierto? Y bueno, podemos estar tristes un día, 2 días, una semana. Pero la idea es que nos recuperemos pronto, que entendamos un poco cómo funciona la vida y bueno, y terminamos entendiendo que la vida y la muerte pues es parte de estar acá, ¿no? En estos mundos de tercera dimensión. Entonces ya empieza uno más bien a recordar los momentos felices que tuvo con esa mascotica y empieza o debe empezar a recordarla desde la felicidad, desde los momentos lindos que compartieron. Desde ahí es desde donde hay que recordarla y llevar esos sentimientos de amor a nuestro inconsciente o a nuestro subconsciente. O sea, grabar como ese sentimiento de las cosas lindas que vivieron o que vivimos con alguien. Eso es lo que hay que grabar. Pero como la gente no sabe o no tiene esta información, entonces graba lo contrario. Graba el sentimiento de tristeza, el sentimiento de impotencia, y entonces al grabar esos sentimientos en el inconsciente, pues por ley de atracción sigue atrayendo ese tipo de situaciones. O sea, que le generen profunda tristeza. Entonces ven, por ahí va el agua al molino. Bien, sigamos. Muchos autores hablan de la ley de atracción. Y lo chistoso es que la enfocan es hacia buscar la riqueza material. Y sí, la ley de atracción se puede utilizar para atraer la riqueza material. El problema es que hay que utilizar la ley, pero que no nos genere karma. ¿Y qué es el karma? Pues el karma es como culpas, ¿no? Como cosas que después tenemos que terminar afrontando y confrontando para resolverlas. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú atraigas? Digamos, alguien puede atraer, ganarse la lotería, por decir algo. Y entonces empieza a utilizar técnicas de la ley de atracción. Entonces, que el enfoque, que la visualización, que el sentimiento. Y empieza a visualizar que se la va a ganar y empieza a visualizar que se compró un carro, que una casa, que 1000 cosas, ¿cierto? Y bueno, puede pasar que se la gane, puede pasar. Pero el problema es que como eso no le correspondía, digamos, a su plan de vida, entonces termina trayendo algo que no era compatible con la vida que él vino a realizar en esta encarnación. Entonces ahí generas karma, ¿sí? Generas karma porque estás generando unas causas que van a generar unas consecuencias que no estaban diseñadas para esta vida. O sea, le estás agregando más problemas a los que ya de por sí tienes que resolver en esta vida. Entonces, de pronto alguien dirá, pero ¿problemas? ¿Por qué si se ganó la lotería?
Pues mira, resulta que como no se la ganó porque le tocaba ganársela, sino porque obligó o forzó una ley, ¿sí? La manipuló. Entonces, ¿qué pasa allí? Que entonces resulta que no llega de forma natural y entonces puede resultar que entonces su familia empieza a pelear por el dinero y entonces empieza a pelear con la esposa, empieza a pelear con los hijos, empieza a pelear con la mamá, con los hermanos y todo el mundo quiere su parte y todo el mundo quiere y entonces se vuelve, o sea, digamos que inicialmente esa persona tenía una familia, digamos, medio normal, pero al ver que los familiares, al ver que se ganó esa plata así como de la nada, entonces todo el mundo quiere quitarle, todo el mundo quiere robarle, todo el mundo quiere atacarlo de una u otra manera, y entonces la persona, o sea, la vida se le va volviendo como a cuadritos. Y como esa persona no, como que no estaba preparada para ganarse eso, entonces también pierde el control y de pronto entonces empieza a tomar, porque como tiene mucho dinero, entonces empieza a beber, a beber, a beber, empieza a, digamos, a desorganizarse y se desorganiza a tal punto que empiezas a lastimar a otros seres, empieza a lastimarse a sí mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona toma y toma y toma y toma y todos los días toma? ¿Qué cree que le pasa al cuerpo? Al hígado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no estaba programado para esta vida que esa persona, por ejemplo, se enfermara gravemente del hígado, por ejemplo. No estaba programado. Pero como se forzó una ley y atrajo algo que no, digamos que no era necesario para su vida, y para su desarrollo álmico, entonces, ¿qué pasó? Que se ganó una enfermedad que se suponía no iba a tener. Pero resulta que las que sí iba a tener igual también se producen. Entonces se le junta la nueva enfermedad con las otras enfermedades que ya estaban programadas a ser tenidas precisamente por el estilo de vida en el que venía. Entonces, si te das cuenta cómo funciona esto, que a veces uno no tiene problemas y se pone a rebuscar cosas que ni siquiera necesita y termina metiéndose en un problema no que ni siquiera tenía. Eso le pasa a uno por buscar lo que no se le ha perdido. Entonces hay formas de hacer que la ley de atracción funcione sin generar karma, ¿no? Pues cada persona tiene sus karmas, que son las cosas que no ha resuelto en esta vida o que en otras vidas no pudo resolver y las trae a esta y tiene que resolverlas, y si no las resuelve en esta tendrá que resolverlas en la siguiente. Entonces, pues ahora sí, como se dice, manos a la obra. O sea, si nosotros vinimos a expiar unas culpas, si vinimos como a resarcir ciertas cosas, pues hagámoslo. O sea, dejemos de estar, digamos, metiéndole basura al inconsciente y al subconsciente, y métale basura y métale cosas que no resolvemos y métale más y métale más. Llega un momento en que esa mente profunda se llena de tanta basura que ya empieza a oler a feo. Y entonces ya eso empieza inclusive a degenerar el cuerpo y le empieza a generar unas enfermedades muchas veces terribles. Y alguien dirá, es que soy de malas. No, de malas no, es que tiene el inconsciente podrido. O sea, lo tiene lleno de basura. Y el problema es que cada día le mete más y le mete más. Pero digamos, no se dedica a limpiarlo. Entonces piénsalo por un instante. Imagínate que tú tienes una casa y en vez de botar la basura en una caneca y luego sacarla para que el camión de la basura se la lleve y la bote en un lugar destinado para esa basura, resulta que tú la vas botando por tu casa y llevas amigos también a tu casa y todos que boten la basura y comen y celebran y todo el mundo bota la basura al piso.
Y así un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, 5 años. Pues ¿qué crees que va a pasar en un futuro X? ¿Ah? Que va a haber tanta basura que ya hasta infecciones se le pueden prender pues a los que vivan allí porque es tanta y el olor, o sea, todo, o sea, sería invivible esa casa, ¿no? Entonces lo mismo, los seres humanos no sabemos que tenemos que cuidar nuestra casa interna, o sea, tenemos que cuidar nuestra casa interna, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, ya sea a un nivel consciente o a un nivel más profundo de la mente. Entonces tenemos que limpiar eso. Entonces este video se trata sobre eso, de cómo nos podemos ir limpiando, ¿no? Bien, y cómo podemos usar la ley de forma correcta. Bien, sigamos mirando qué más tenemos acá. Bien, entonces tenía yo acá anotado hablar sobre el plan de tu alma. Inclusive hay un libro que se llama así, El plan de tu alma. Se lo recomiendo para que lo lean. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las almas antes de nacer en este planeta generar un plan. Ese plan son aquellas cosas que sí o sí tú vas a vivir. Entonces, hay muchas cosas que tú, digamos, las eliges ya estando acá en la carne, ¿no? Entonces tú las eliges, hay muchas cosas que tú las eliges. Pero las grandes cosas de la vida no. Esas ya están elegidas, ¿sí? Como por ejemplo la persona con la que te vas a casar, como por ejemplo la profesión que vas a tener, como por ejemplo cuántos hijos vas a tener y quiénes van a ser tus hijos. Eso ya está pactado, eso ya está programado. Entonces, es más, si tú en una vida te vas a separar 3 veces y vas a volverte a casar, esas 3 personas ya están seleccionadas antes de nacer. Por ese motivo es que tú, por ejemplo, estás en una fiesta y te presentan amigos o amigas y fíjate que no todos, o sea, como que no te resuenan a ti, ¿no? O tú puedes conocer a mucha gente, pero tú no, o sea, sí, tú puedes hablar, puedes bailar con alguna persona, lo que sea, pero si tú te fijas, no todo el mundo te atrae. Y eso mismo pasa con la otra persona, ¿sí? Y a veces pasa que tú quedas flechado, ¿no? O flechada con alguien. Y uno dice, ve, qué tan raro porque siento como que debo estar con esta persona. O sea, me refiero a salir, ¿no? Ir formalizando poco a poco una relación. O a veces hay gente que se queda viendo a alguien y dice, uy, ese va a ser el padre de mis hijos. O uno dice, uy, esa va a ser la madre de mis hijos. Y está uno con amigos y esos amigos se ríen porque dicen, ay, qué loco, cómo hace la madre de sus hijos. Pero no se dan cuenta que la persona lo está diciendo en serio. Esa va a ser la madre de tus hijos. Y alguien dirá, pero ¿cómo sucede esto? Pues porque el alma ya ha pactado con ese ser que van a encontrarse en cierto momento de sus vidas, se van a intersectar y van a formar un hogar o una familia o lo que sea, para bien o para mal. Depende de lo que se haya pactado. Entonces, ojo con eso. Es importante que empecemos a conectarnos con nuestra parte de luz. Como hemos visto en los videos anteriores, todos los seres humanos tienen una presencia divina que se llama el yo soy. Ese yo soy es tu parte de luz. Es como el espíritu divino. Y ese espíritu divino genera esta proyección, ¿no? Que sería como este avatar humano que tiene que vivir una cantidad de situaciones y a través de esa experimentación es que tu yo soy comprende y reafirma ciertas cosas de la
perfección del universo. Entonces, lo interesante de saber esto es que tú también puedes pedirle a tu yo soy ayuda cuando sea necesario. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú no sabes cuál es el plan de tu alma. Puedes hablar con tu yo soy y decirle, o sea, te puedes tocar tu corazón. Le dices, amado yo soy, ayúdame a, a entender cuál es el plan de mi alma, porque no lo sé. ¿Mm? No lo sé. Ya en videos anteriores hemos hablado de cómo sabe uno cuál es el plan del alma, ¿no? Hemos dicho que son aquellas cosas que te gustan hacer. Entonces, si a una persona le gusta, por ejemplo, pintar, pues eso tiene que ver con el plan de su alma. ¿Por qué? Porque le fascina. ¿Mm? Entonces es eso. Entonces, si una persona, tú puedes ver que hay una persona que le fascina la ópera, pero hay otra persona que no le gusta eso. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues porque en el plan del alma de esta persona está que viva la ópera, ya sea que la cante, ya sea que se meta en un grupo de ópera, o ya sea simplemente que vaya a verla y a escucharla, ¿sí? Pero otra persona, si tú la llevas a ver ópera, basta de mal genio porque dice, pero es que a mí no me gusta esto. ¿Sí te das cuenta? Eso viene desde antes de nacer, esos gustos, esas cosas. Aunque hay algunas cosas que obviamente son adquiridas acá, ¿no? Hay cosas que a veces tú ensayas y te empiezan a gustar y tú dices, oye, pues yo inicialmente esto no me gustaba, pero como que me está llamando la atención. Eso también pasa, ¿no? O sea, no todo está predispuesto, pero sí las grandes cosas de la vida, sí. Los grandes momentos, eso sí está predispuesto. Bien, bien. Entonces, ¿qué pasa con la ley de atracción? Si yo le digo a mi parte de luz, a mi parte divina, que me ayude a encontrar o a descubrir cuál es el plan de mi alma, que son las cosas que tú harías hasta gratis, entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo puedo utilizar la ley de atracción para ejecutar el plan de mi alma. Entonces, supongamos que alguien siente, no sé, le fascina el tenis, pero es que se muere, me he dicho, chorrea la baba cada vez que ve una raqueta en un almacén o cuando ve una pelota de tenis. Es que como que alucina. Es porque eso está en el plan de su alma, jugar tenis. Ya sea que lo juegue a nivel profesional o que se vuelva como un entrenador de ese deporte, o ya sea que simplemente lo practique porque le produce placer, le produce gusto, satisfacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si, que por ejemplo, que la persona alucina de estar en una cancha de tenis y, mejor dicho, vivir de eso. Entonces esa persona puede ayudarse, digamos, enfocándose, visualizando, ¿no? Visualizando que va a jugar tenis, que le gustaría asistir a torneos. ¿M? Y entonces, bueno, más adelante les voy a describir todo un método pues para acentuar esta técnica, pero lo que quiero decir es que la persona puede empezar a pensar en ello, sentir que juega, que hace, que va a un torneo, que va a otro, que se gana una copa, ¿cierto? Y entonces todo ese sentimiento y toda esa visualización y todo ese querer hacerlo. Y tiene que inscribirse, obviamente. Si no sabe jugar, pues tiene que inscribirse en unas clases de tenis y entonces aprender y luego tiene que empezar a mirar cómo asiste a torneos y cómo se inscribe en un club de tenis y todo este tipo de cosas, ¿no? Y tiene que entrenar, ¿sí? Entonces fíjate cómo si se mentaliza y se enfoca y lo siente de corazón, pues terminará tarde que temprano participando en torneos de tenis. Pero ojo, o sea,
la ley de atracción lo atrae porque era lo que tú metías en lo más profundo de tu mente, ese sentimiento de querer hacerlo, ¿sí? Entonces la ley de atracción te va colocando las personas, los momentos, los lugares, ¿sí? Que tengan que ver con eso, te los va a poner en tu vida para que tú cumplas eso que metiste en tu parte inconsciente, ese anhelo, esa emoción, esa visualización de lo que tú sentías que tenías que hacer o que querías hacer. Entonces, si te das cuenta, entonces ahí esa persona empieza a ganar torneos, y resulta que termina viviendo inclusive de jugar tenis. O sea, ¿cuántos tenistas no tienen una vida, digamos, muy acomodada? Y tú le dices, ¿y tú qué haces? No, yo juego tenis. Entonces fíjate, ¿no? Es totalmente posible vivir de lo que te apasiona. Totalmente posible. Y sobre todo hoy en día. Hoy en día mucho más que hace 20 años, 30 años. Por el tipo de nivel de conciencia que estamos despertando todos en el planeta. Muy bien. Bien, entonces hay otro punto que se activa cuando tú empiezas a atraer las cosas que tienen que ver con el plan de tu alma y cuando tú empiezas también a ir limpiando tu inconsciente. Y es el sincrodestino. Entonces, muchas veces la gente le llama a esto casualidades. Bien, el sincrodestino es cuando empiezan a pasarte cosas que uno consideraría casi que mágicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y nos ha pasado a todos, cuando tú dices, ay, qué rico comer una hamburguesa, lo piensas, ¿no? Y entonces al momentico, a las 2 horas llega alguien y te dice, oye, te invito a comer hamburguesa. Pero esa persona no sabía que tú estabas pensando en una hamburguesa o en un perro caliente o en una lasaña, lo que sea. Entonces la gente dice, uy, qué coincidencia. Pues resulta que no es una mera coincidencia, sino que tú lo pensaste, lo sentiste y por la misma ley de atracción que existe, se produjo rápidamente, ¿no? A veces hay cosas que se producen muy rápido y otras no tan rápido, pero igual terminan produciéndose. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona empieza a seguir el plan de su alma y empieza a entender la ley de atracción y a atraer las cosas que tengan que ver con el plan de su alma, se activa automáticamente el sincrodestino. Y entonces la persona, no sé, acompaña, sigamos con el ejemplo del tenis. Resulta que está acompañando a un amigo a una fiesta y ese amigo se encuentra con otra persona, se ponen a hablar, le dices, ¿tú qué estás haciendo? No, estoy organizando un torneo de tenis para principiantes. Y resulta que tú estabas al lado de esa persona. Y dices, ay, qué coincidencia, yo estoy tomando clases de tenis y quiero entrar en un torneo. ¿Sí ves? Entonces tú dices, qué coincidencia. No es coincidencia, es el sincrodestino. Entonces, si te das cuenta, que la idea es que una persona que empieza a entender que viene aquí a sincronizarse con las cosas que eligió antes de nacer, sincronizarse y resolver aquellas cosas que no ha resuelto durante vidas, y esa persona empieza a resolverlas, empieza a afrontarlas, a confrontarlas y resolverlas. Entonces es como empieza a limpiar esas cosas que están en el inconsciente y en el subconsciente, y al limpiarlas, entonces empieza a vivir más liviano. Y entonces, como su yo soy, él está conectado con la inteligencia universal que rige la vida humana, entonces te empiezan a colocar situaciones, circunstancias, momentos, ¿no? A sincronizar lo que uno llama los momentos, para que esa persona siga eliminando cosas que tenía que eliminar. Mejor dicho, a eso venía, a afrontar esas
esas cosas que a veces son cosas hartas, ¿no? Por ejemplo, a veces hay personas que se menosprecian, se pueden sentir menos que los demás. O hay personas que viven angustiadas. Y uno les dice, pero ¿por qué estás angustiado? Dice, no sé, pero tengo como una angustia, ¿no? Y ni siquiera sabe por qué. Entonces significa que esa persona tiene que afrontar una cantidad de miedos internos que tiene que empezar a ir reconociendo su propia luz, su propia divinidad, poco a poco, para poderse sacar esa angustia, si te das cuenta, y llegará el momento en el que se la saque. En este video, más adelante les voy a enseñar 2 técnicas que les va a ayudar a ir a todo este proceso. Y en la siguiente ley también va otra técnica también que les voy a explicar. Se las voy a compartir para que pues se vayan limpiando y vayan como comprendiendo de una forma más práctica qué es lo que tenemos que hacer acá en este planeta, hermoso planeta de expiación y de prueba. Bien, entonces, para que la vida no se nos vuelva simplemente una coincidencia, tenemos que activar ese sincrodestino. Y ese sincrodestino va de la mano de la ley de causa y efecto. Y va de la mano de la ley de atracción. O sea, esos 3 van así, de la mano. Entonces, bueno, qué rico ponerlo a que funcionen a favor tuyo y no en contra. ¿No te parece? Bien, bueno, una cosa que de pronto me faltó decir cuando hablé ahorita del yo soy es que el yo soy la ficha clave para uno ir, digamos, disolviendo y transmutando los pensamientos densos que podamos tener a un nivel inconsciente. Y alguien dirá, ¿pero por qué? ¿Sí? O alguien dirá, no, yo no quiero comunicarme con el yo soy. ¿Para qué? Yo me comunico directamente con Dios. Pues hombre, lo que pasa es que el yo soy es la partícula divina de Dios. O sea, es esa partícula que tomó individualidad, pero es parte de Dios mismo. ¿Sí? Esto es parecido como tú estás trabajando en una multinacional y entonces, o comprar algo en una multinacional, ¿no? Y entonces, no sé, compraste unos tenis, unos tenis, bueno, cualquier marca famosa. No las quiero nombrar aquí para que no nos pongan problema, pero una marca famosa de tenis. Y entonces, no sé, tenía algún defecto el tenis, ¿no? Tenía algún defecto que te molestaba. Y entonces tú vas al almacén a cambiarlo y el vendedor te dice que no te lo va a cambiar. Entonces tú dices, yo quiero hablar con el gerente. Entonces, ¿qué pasa? Te van a llamar el gerente del almacén, ¿cierto? O el encargado. Pero ¿qué pasa si tú dices, no, yo quiero hablar es con el gerente de, por decir algo, Adidas o Nike o Fila, bueno, la marca que sea? No, pero yo quiero hablar es con el dueño. ¿Sí me entiendes? Sería absurdo, porque el dueño ni siquiera vive en este país. Y el dueño no se va a encargar de resolverte ese problema. Eso lo resuelve el administrador del almacén. ¿Sí te das cuenta? Entonces, Dios está conectado con tu yo soy porque el yo soy es la partícula divina de Dios. O sea, es tu verdadera ser, es tu verdadera esencia. Y ella es la que genera esta alma que encarna. Entonces, por eso Jesús decía que al Padre se llega a través del Hijo, que eso lo vimos en videos anteriores. ¿Y quién es el Hijo? Pues esa partícula divina, o sea, el yo soy. Por eso es que tú, para llegar al Padre Madre universal, tienes que hacerlo a través de tu presencia divina, o sea, del yo soy. Esa es la manera de llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque el universo
donde existen miles y miles y millones de galaxias, y cada galaxia con miles y miles y miles de billones de sistemas solares y de estrellas y de planetas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene una organización. ¿Mm? Entonces alguien dirá, ay, entonces no puedo hablar con Dios. Pues sí, tú puedes dirigir tu oración a la divinidad, ¿sí? Claro que sí. Pero al que van a poner a, digamos, a que interceda por ti o a que se comunique contigo, realmente es tu yo soy. Ahora que tú no lo sepas, pues bueno, eso ya es otro cuento. Pero esa es la manera como funciona el universo. Entonces, ¿por qué el yo soy es la clave para empezar a limpiar tu inconsciente y que la ley de atracción sea, mejor dicho, atraiga cosas que llamaríamos bonitas o positivas a tu vida y no las cosas que detestamos, ¿no? O que no queremos, o que son charras, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues es que lo que pasa es que como el yo soy está en una dimensión muy elevada, entonces su rango vibratorio es supremamente alto. Entonces cada vez que tú te comunicas con tu parte de luz, hay un intercambio energético y gracias a esa comunicación es que tú empiezas a atraer un tipo de energía que se llaman partículas diamantinas de luz que se empiezan a integrar en tu campo áurico cada vez que te comunicas con tu yo soy y cada vez que lo invitas a ser parte de tu vida y a ser parte de la solución de tus problemas, de tus angustias, de tus tristezas, de tus no puedo. Entonces tienes que aprender a como a involucrar tu parte de luz con tu parte humana. Y, y eso pues ayuda a que se eleve tu cociente de luz y se eleve tu nivel vibratorio, ¿no? Entonces mira qué cosa tan bonita. Bien, sigamos. Tengo acá escrito lo siguiente, dice, para que la ley de atracción funcione sin karma y la abundancia llegue a nuestra vida de forma coherente, hay 3 procedimientos que podemos poner en marcha. Entonces, el primero es disolviendo y transmutando. El segundo, dejando de usar en lo posible la mente egoica. Y el tercero, introduciendo información positiva en la profundidad de la mente. Entonces vamos a irlos viendo uno por uno y vamos a ir hablando sobre esto. Combinar los 3 es todavía más efectivo porque estamos limpiando por un lado, estamos limpiando por el otro y por el otro. Entonces eso nos hace ir más rápido en el proceso de limpieza interior. Bien, vamos a tomar el primero. Dice, disolviendo y transmutando. Pero disolviendo y transmutando, ¿qué? Pues las formas de pensamiento sin áureas, o sea, densas, que tenemos en nuestro inconsciente. Entonces, dice uno, bueno, pero ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo lograr eso? Entonces, hay 2 técnicas con las que se puede lograr. Una es con la técnica de la llama violeta, que la llama violeta pues es una bendición que el Dios Padre le ha regalado a todos los seres que viven en planetas como este, de tercera dimensión, que en el universo son miles y miles de planetas de tercera dimensión, para los seres que están allí pues desarrollando su proyecto álmico, ¿no? Entonces la llama violeta es una llama que disuelve y transmuta cualquier tipo de energía densa. Bien, y otra técnica también muy usada es la técnica de autoobservación consciente. Entonces, vamos a ver esta técnica que viene a ser la técnica 4, que se llama la técnica de autoobservación consciente. Entonces dice, cuando la vida te presente alguna situación en la que te genere un sentimiento de baja vibración, como angustia, celos, miedo, tristeza,
decepción o cualquier otro sentimiento, aprovecha este instante para observarlo detenidamente con tu atención enfocada. ¿Eso qué significa? Que la humanidad, y ojo, no es que no se lo hayan dicho, lo que pasa es que no se comprende, ¿no? A uno siempre le han dicho que como es adentro es afuera y que la vida es un espejo, ¿no? Eso le dicen a uno, pero uno no entiende realmente lo que eso significa. Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo por dentro tengo una forma pensamiento sinabria llamada celos, ¿sí? Porque en vidas anteriores he sido muy celoso, muy celoso. Entonces, ¿qué pasa? Mi alma antes de nacer elige trabajar esa forma de pensamiento que no ha podido con ella. Y entonces está instalada en mi inconsciente. ¿Cierto? O sea, en mi inconsciente se activa porque puede estar instalada, digamos, en cierta parte del cuerpo. Recuerde que nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, el cuerpo etérico y tenemos el cuerpo, digamos, espiritual, por decirlo así. Pero todos están integrados como metidos uno dentro de otro, como las capas de una cebolla, ¿no? Entonces no... Están integrados, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que en el inconsciente y en el subconsciente se activa, pero esa forma de pensamiento puede estar aquí, puede estar en los tobillos, puede estar en la cadera, puede estar en los hombros, puede estar en la espalda, puede estar metida acá, atravesada, puede estar metida en cualquier parte de tus cuerpos, ¿sí? Y casi siempre se ubican como en la parte etérica. Entonces uno cuando se señala, pues señala el físico, el cuerpo físico, porque pues no, digamos que no. El ser humano por ahora no puede ver el cuerpo etérico. Pero es muy probable que en esta década mucha gente empiece a desarrollar, digamos, este tipo de visión, ¿no? O por lo menos así está presupuestado. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú sientas, por ejemplo, los celos, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes una novia, pero esta novia le gusta como es un poco coqueta. Y de pronto tú dices, pero ¿por qué me tocó esta novia coqueta? O en el caso de la mujer le tocó un novio, pero muy coqueto. Y la mujer dice, pero ¿por qué me tocó a mí este tipo tan coqueto? ¿Sí? Y tú te prendes en celos, ¿no? Y no entiendes por qué. Pues porque la vida, o sea, como tú no has podido solucionar el problema de los celos, y eso está en tu inconsciente, entonces la vida te conecta con ese novio o esa novia que te hace hervir de la rabia de los celos, ¿me hago entender? Pero uno lo ve como, digamos, como algo malo, ¿no? Uno dice, ¿por qué siempre todas las novias que consigo, todos los novios, todos me salen coquetos y me da unos celos y una rabia, ¿sí? O sea, la persona piensa que es un castigo, dice, pero ¿por qué, Diosito, me castigas así? No, no es un castigo. Es que como tú no has podido confrontar y afrontar esa energía de los celos, y eso está en tu inconsciente, entonces por ley de atracción atraes momentos, situaciones y personas que te llevan a vivir esa energía. Pero es para que la reconozcas, para que la observes, para que la contemples y la puedas disolver o transmutar. Es para eso. Y cuando lo logras, nunca más en la vida te vuelven a dar celos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con la técnica de autoobservación. Entonces, por ejemplo, listo, tú viste a tu novio o a tu novia saliendo con otro chico, lo que sea. Te dio muchos celos, ¿no? Te dio rabia. Entonces, lo importante aquí es observar esa energía. ¿Dónde nace?
Ay, que yo sentí que me nació por acá y que me iba recorriendo. O que yo nací que salió de acá. Entonces ponle atención dónde nace. ¿Dónde nace? ¿Sí? Ponle atención, o sea, obsérvala. O sea, cuando yo digo obsérvala, me refiero, eso se hace con la atención. O sea, con tu atención enfocada en la sensación energética que estás sintiendo. Entonces, por decirte algo, te nació acá. Y entonces tú sientes que, uy, es una picada, una cosa acá. Y luego sientes que viene así, 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 que va subiendo y que va subiendo. Y en la medida que va subiendo, tú te vas poniendo rojo, 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 o roja, 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 de la piedra de los celos. Y tú la vas observando. Pero ojo, el truco de esta técnica es que no tomes partido. O sea, que no critiques, ¿no? Que tú digas, uy, es que si lo veo con esa la voy a matar, o la voy a matar a ella, ¿no? O la voy a mechonear. No, porque ya perdiste. ¿Por qué perdiste? Porque cuando tú dices la voy a mechonear, o en el caso del hombre dice lo va a coger a golpes a ese man. Cuando tú dices eso, le estás nutriendo con tu energía vital, estás nutriendo ese arquetipo o ese forma pensamiento sin hablar, la estás nutriendo. Y entonces cada vez se vuelve más fuerte, y por eso tú cada vez te vuelves más celoso, o más celosa, ¿cierto? Porque tú mismo lo alimentas, ¿ves? Entonces esas formas pensamiento, aunque tienen forma y tienen hasta rostro, esas formas no tienen vida propia. O sea, tú mismo las alimentas. Es como que esas formas te drenan tu energía. Pero claro, pues esto el común de las personas no lo saben. Entonces cuando tú ya sabes, entonces tienes que ganar esa batalla espiritual, ¿sí? Esa batalla es una batalla interna, donde tú estás observando esa energía. Entonces supongamos que sube y tú te empiezas a sentir rojo, pero aunque te sientes rojo o roja, no tienes que opinar nada en contra de nadie, solo debes de contemplar lo que sientes. Entonces viene acá y te pones rojo, y de pronto ves que llegó, no sé, a tu mente, a tu cerebro, y sientes que estallas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la primera vez que tú observas esa energía, digamos que llegó hasta acá y tú ya estás que estallas, pero como esa energía se siente observada por tu atención, porque tú le estás poniendo atención, ¿sí? Entonces cuando ella se siente observada y ve que tú no le estás dando energía, entonces ella al sentirse observada pierde su energía y empieza a debilitarse. Esto es comparado como cuando tú estás en un Transmilenio o en el metro y alguien te está robando o te va a robar la billetera que tienes en tu morral, tu mochila, ¿no? Entonces está el ladrón ahí metiendo la mano para sacarla. ¿Y qué pasa si le está metiendo la mano y tú te volteas así, ¡tom! Te quedas mirándolo? ¿Qué hace el ladrón? De inmediato se echa hacia atrás, ¿no es así? Se echa hacia atrás. Entonces pasa exactamente lo mismo con estos ladrones álmicos, ladrones de energía. Cuando ellos ven que tú se sienten observados por tu atención, porque tú le estás poniendo atención, ellos, y como no le estás dando tu energía, ¡fum!, se reducen. Entonces, claro, el primer día que lo haces, pueda que te supere. O sea, es tanta la rabia que tú no puedes solo observar, sino esa vaina estalla y tú empiezas a maldecir o si tienes algo en la mano lo rompes, bueno, qué sé yo, depende tu grado de celos, ¿no? Pero bueno, porque era la primera vez. Pero como tú ya sabes que tienes que ganar la batalla a los celos, ahí la perdiste, pero no importa, tú ya sabes que es una energía muy fuerte. Entonces a la siguiente vez que que vuelves a sentir esa energía, porque ten la plena seguridad que la vida te la va a repetir hasta el cansancio, hasta que tú seas capaz de disolver o transmutar esa energía, porque es que a eso viniste a este mundo, viniste a eso, solo que no lo sabías. Entonces, cuando
cuando la segunda vez vuelve otra vez, tú nació acá y tú empiezas a observarla, ti, 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 y la sientes y la sientes y la sientes. Y como esa energía se está dando cuenta que tú la estás observando, entonces cuando llega acá y tú ya estás rojo, poniéndote rojo, 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 entonces ¿qué pasa? Que entonces pierde esa energía, pierde, o ese arquetipo pierde más o menos un 20-30% de su energía al sentirse observado y al tú no nutrirla. Entonces, ¡fum! Entonces, ojo, porque a la siguiente vez ya no te va a atacar con el 100% de energía como te atacó la primera vez, sino que gracias a la segunda vez que lo observaste, bueno, a la primera y a la segunda, pero la segunda no perdiste los estribos, sino simplemente observaste, y cuando ella se sintió observada, se devuelve, ya llega y ¡bum! Se devuelve. Pero perdió energía. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, a la tercera vez, ya solo te ataca con un 70% de su fuerza. Porque es que ya no le queda más. A la cuarta vez que tú vuelves y la observas, ya, entonces tú le quitas, por ejemplo, otro 20% de energía. Entonces viene, y al tú observarla, pero no ceder, no darle energía, o sea, no juzgas, no piensas, no dices nada, solo observas, solo contemplas, solo sientes, sin decir nada, ni bueno ni malo. Entonces cuando llega, ya no llega hasta acá, llega por ahí hasta aquí nomás. Entonces ahí tú te estás dando cuenta que está perdiendo su energía. Y son batallas internas que tú estás ganando. Entonces estás ganando. Y entonces a la siguiente vez, digamos a la quinta vez, entonces lo mismo, tú lo sientes y ella viene acá y llega hasta aquí nomás. Porque ya solo le queda el 25% de energía. Y a la sexta vez, entonces, cuando otra vez vienen los celos y tú te quedas observando, pierde ya el 25% que le quedaba. Y como tú en ese tiempo en el que te enfrentaste con esa energía la primera vez, la segunda, la tercera, tú no la seguiste alimentando, ella va muriendo. O sea, como ella no tiene chispa divina, esas energías sí mueren, o sea, se desintegran. Esas formas, pensamientos se desintegran. ¿Sí? Porque no, o se transmutan, pero no, o sea, no siguen viviendo como tú, porque tú sí tienes una chispa divina, tú tienes esencia de Dios, y por eso aunque tu cuerpo se desintegre cuando fallece, cuando desencarnes, tu cuerpo se descompone, pero tu energía perdura, porque la energía, por principios de la física, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué pasa? Que tú eres eterno, tú eres un ser eterno porque eres luz de Dios, tu esencia. Por eso hablamos del yo soy, o sea, tu luz. Entonces, ¿qué pasa? Estas formas, pensamientos son formas creadas con tus propios pensamientos. Entonces no tienen vida propia, o sea, no tienen esencia divina. O sea, existen porque tú las creaste, pero no, y tienen forma, pero no tienen esencia. Por eso pueden desintegrarse. Entonces, ¿qué pasa? Que dijimos que a la sexta vez, entonces ya van a hacer, y como tú lo observas, el último 25 se disolvió. Y ahí tú sonríes. Pero no sonríes desde la burla, sonríes desde el amor. Y tú le puedes decir: gracias, energía de los celos, por todo lo que me enseñaste. Pero ahora te disuelvo y te transmuto con el amor de mi corazón. Y ahí si le quedaba un 5%, se disuelve. Se disuelve. Y entonces acabas de ganar tu primer batalla espiritual. ¿Cómo te quedó el ojo?